Bueno, hola. Hoy es martes 19 de octubre. Esta es la clase 15 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos el experimento de Stern-Gerlach, la preparación de estados de spin con el setup del experimento, y después al final mencionamos la bibliografía para el tema de rotaciones y momento angular, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en esta clase veremos rotaciones geométricas, un repaso de la idea de rotaciones en el espacio. Después veremos operador de rotación en el espacio de estados cuánticos, propiedades del operador de rotación y después finalmente establecer la relación entre operador de rotación y el momento angular. Bueno, hagamos un brevísimo repaso del experimento de Stern-Gerlach. Este fue un experimento histórico para determinar la cuantización del spin, el momento angular intrínseco de átomos de plata, pero que sería equivalente al spin de un electrón. Bueno, el experimento, si recuerdan, consiste en átomos de plata que salen de un horno, son colimados para formar un haz y se encuentran con una zona donde hay un campo magnético inhomogéneo. El propósito del campo magnético inhomogéneo es causar una deflexión de los átomos de acuerdo a cuál sea su momento magnético, su módulo y su orientación. Entonces, los átomos de plata impactan en la pantalla y dejan una marca acá a la derecha, y eso sería una medición de la posición de la partícula. O sea, estamos viendo si salió para arriba o para abajo y con qué ángulo se desvió. ¿Qué resultado esperamos clásicamente? Bueno, en esta zona del imán hay una fuerza que es para arriba o para abajo y que es proporcional a la componente Z del momento magnético. Entonces la fuerza produce una deflexión proporcional a mz. Como los momentos magnéticos vienen con una distribución isótropa, tendríamos un rango completo de la componente mz, ¿no? Puede ser cero, puede ser grande en la dirección z o negativo, etc. Y en principio, clásicamente, esperamos que este vector de magnetización, de momento magnético, pueda estar orientado en cualquier dirección. Por eso esperamos una mancha centrada y continua, como esta zona roja que grafiqué ahí. Pero el resultado experimental fue diferente, ¿no? La línea de trazos es lo que uno por ahí hubiera esperado clásicamente, pero en la práctica se observaron dos manchas separadas, discretas. Bueno, la interpretación cuántica de este resultado es que el momento magnético o el, el momento angular, que es proporcional al momento magnético, es esta S sub z, y es una cantidad cuantizada que solo puede tomar dos valores, más menos h barra sobre 2. Entonces, la descripción completa del estado de la partícula requiere dos partes en la función de onda, y acá es como aparece esta teoría que vimos de describir el estado, acá a la izquierda, como una función de onda, pero que tiene dos partes, y esto es un spinor. Una función de onda para la parte con spin up y otra con spin down. En nuestra notación de brackets sería de esta forma. Entonces, el electrón, con su spinor que tiene dos partes, describe una trayectoria que es
que es compuesta, ¿no? Que se abre en dos, como que la nube electrónica se abre en dos y a veces es detectado en un lado y a veces es detectado en el otro de acuerdo al postulado de medición de la posición. Bueno, es la descripción del experimento en sí y de su resultado experimental inesperado que afianzó la idea del spin y que Pauli formuló. Después dijimos, eh, bueno, por ejemplo, si rotamos el aparato a 90 grados, podemos obtener átomos con el estado de spin que sea up, pero en la dirección X. Entonces, si lo expreso con spin en la dirección Z, quedaría escrito así. Entonces, esto me permite ya jugar y hacer experimentos más complejos. Acá, por ejemplo, hacemos preparación y medición del estado de spin. Un primer aparato de Stern-Gerlach, que está acostado 90 grados, me produce las dos ramas del spinor, una con spin up y spin down, pero en la dirección X. Si yo acá hago un agujerito y dejo pasar solo estos spines, y después le pongo un aparato de Stern-Gerlach vertical en la posición original, eh, tendré de nuevo la posibilidad de obtener una mancha arriba o una mancha abajo, porque el estado en X con el que vengo entrando en este aparato, en el analizador, es una combinación lineal de up y down en Z. Entonces, cuando mira, tendré probabilidad de ver el up en Z o el down en Z. Obtenemos marcas en P1 y P2 con probabilidad 1/2. Y si jugamos con el ángulo del polarizador, tendremos un coseno cuadrado para esas probabilidades. Bueno, ese es el repaso que lo hice, porque siempre lo hacemos, aunque ahora no, quizás no es tan necesario para lo que sigue. Bueno, lo que sigue entonces es hablar de rotaciones y su relación con el momento angular. Les mencionaba la vez pasada que este sería un buen momento para empezar a usar el libro de Sakurai, si lo tienen, el capítulo 3, Teoría del momento angular, rotaciones y relaciones de conmutación del momento angular. Y yo la discusión de hoy la saqué más que nada del Cohen, de nuevo, de un complemento B6, el capítulo 6, momento angular y rotaciones. Bueno, hagamos un repaso de rotaciones geométricas. Acá tengo un ejemplo sencillo, acá a la izquierda. Tengo un sistema de referencias, un vector R0, y cuando lo rotamos, ¿no? Cuando lo rotamos un cierto ángulo y va a parar a otro vector R0'. Esta, como está dibujada acá, es una rotación del vector alrededor del eje Z que sale de la pantalla, ¿no? Entonces, las rotaciones geométricas, las vamos a anotar con una R así cursiva, son transformaciones en el espacio de 3 dimensiones y tienen estas propiedades, que, bueno, conserva un punto, que lo tomamos como el origen de la rotación, conserva los ángulos entre dos vectores, o sea, si roto dos vectores con la misma rotación, el ángulo entre ellos queda invariante. Después, conserva las distancias entre dos puntos, ¿no? De nuevo, si roto los dos puntos, la distancia entre ellos queda invariante. Y conserva la handedness, el sentido
de una terna de vectores. Hay otra operación que es la reflexión, ¿no? A través de un plano. Y esa no conserva esta palabrita que la dejé en inglés, pero no sé bien cómo traducir. Bueno, creo que todos tenemos una idea intuitiva de lo que es una rotación. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se expresa matemáticamente, cómo se la parametriza, ¿no? Bueno, lo primero que necesitamos es un eje de rotación, un versor U. Acá en este gráfico tengo el versor U en 3D, que lo expresamos en coordenadas esféricas como, hoy disculpen, acá dejé mi notación abreviada, seno de tita, coseno de phi, seno de tita, seno de phi, coseno de phi para la componente z. Bueno, entonces tenemos un eje de rotación y nos falta explicitar el ángulo de rotación alfa, que lo vamos a tomar entre 0 y 2pi. Entonces con eso ya tengo caracterizada la rotación. Podemos escribir el vector alfa, ¿sí? Sería el valor del ángulo por el versor, y vemos que entonces para especificar la rotación necesito esos tres parámetros. 2 para la dirección y 1 para la cantidad total que se rota. Y acá tenemos la notación que vamos a usar. ¿Está bien? Es una R recursiva sub U de alfa. Si hay algún comentario, por favor, interrumpan. Por ahora todo bien. ¿Podrías repetir qué es la última cosa que se conserva? Handedness. Sí, es, por ejemplo, si acá miro los ejes X y Z, ¿no? Esta terna de vectores tiene, imaginamos los vectores unitarios, ¿no? En cada dirección. Esa terna de vectores tiene como un orden, ¿no? Si yo voy, que satisface la regla del tirabuzón. Si voy con el X sobre el Y, obtengo el Z. Si voy con el Y hacia el Z, obtengo X y así, ¿no? Nuestras ternas de vectores siguen, por convención, la regla del tirabuzón ese. Ok, gracias. Era eso. Si yo tengo tres vectores que satisfacen eso, cuando roto todo, tiene que seguir conservando esa relación entre los nuevos. Por eso una inversión te lo arruina, porque una inversión, por ejemplo, alrededor del plano XZ me mandaría el versor Y para el otro lado, y ahí ya cambio la regla del tirabuzón. Ejemplos de rotaciones de un objeto, este gráfico sacado del Sakurai. Supongamos que tengo esta planchita, eje X, Z y el eje Y, para acá sería. Ahora hacemos una rotación sub Z en un ángulo pi sobre 2. O sea, rotamos con respecto al eje Z. Entonces, lo rotamos así en el plano, acostado a la plancha. Este lado con rayas viene a parar acá. Y ahora, otra rotación con respecto al eje X, también en pi sobre 2. Entonces, está acostado, lo levanto.
O sea, acá tengo un ejemplo, tengo dos ejemplos de rotaciones. Ahora en un momentito vamos a retomar este gráfico. Veamos, enumeremos rápidamente unas propiedades de las rotaciones. Una propiedad fundamental y es que el conjunto de rotaciones forman un grupo. Un grupo en el sentido matemático, ¿no? Si tengo dos rotaciones, RU alfa y RU prima alfa prima, si las combino, o sea, si las multiplico, obtengo otra rotación. Entonces, el producto está dentro del grupo. Después hay una identidad que consiste en no rotar o rotar un ángulo nulo. Hay inverso, ¿no? Por ejemplo, si tengo el RU alfa, el inverso, por ahí es más fácil pensarlo eh, cambiando el signo de alfa, ¿no? Eso es lo que uno automáticamente pensaría. Pero le estamos pidiendo alfa que vaya de 0 a 2pi. Entonces lo que hacemos es cambiar la dirección del versor y entonces también obtenemos una rotación inversa de esa manera. Una característica importante de este grupo es que es no conmutativo. O sea, si hago RU alfa y RU prima alfa prima, en general esto no es igual al producto invertido, conmutado. ¿Cuándo sí es igual? Bueno, cuando el eje de rotación es el mismo en las dos rotaciones. O sea, si acá yo tuviera U, ahí sí podría dar vuelta, invertir el orden de las rotaciones. Porque en ese caso, lo tengo acá, tengo RU alfa, RU prima, alfa prima. Esto es igual a rotar alrededor de U, primero alfa y después alfa prima, o sea, en total la suma de los dos ángulos. Y eso también lo puedo escribir al revés, digamos. Primero, acá estamos haciendo primero alfa prima y después alfa. Pero yo lo puedo escribir como hacer alfa y después alfa prima. Esta es una pequeña ilustración de la no conmutatividad de las rotaciones. Bueno, acá arriba tengo el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan? Primero hicimos rotación alrededor del eje Z. A venir acá y después alrededor del eje X. Si tomamos el camino inverso, empezamos con la plancha acostada. Primero roto con respecto al eje X. Entonces la levanto a la plancha. Y después rotar con respecto a Z. Hay que girarla así. Y me queda la cara sombreada acá adelante. Y antes me había quedado ahí arriba. Así que bueno, solamente un ejemplo que muestra que las rotaciones no conmutan. Bueno, un concepto importante que nos permite trabajar matemáticamente es el de las rotaciones infinitesimales. Una R sub U de diferencial alfa. Y lo tengo ilustrado acá, ¿no? Tengo un vector, tengo el versor U alrededor del cual quiero hacer la rotación y el ángulo es simplemente un d alfa bien chiquito, diferencial. El cambio que produce la rotación es este diferencial de B. Una rotación finita puede ser descompuesta en
infinitas rotaciones infinitesimales, porque como dijimos recién, si las rotaciones son alrededor del mismo eje, puedo ir sumando el ángulo, ¿no? Entonces, R alrededor de U en un ángulo alfa más de alfa, lo puedo expresar como dos rotaciones y lo puedo dar vuelta también. Matemáticamente, ¿cómo queda el vector rotado? Acá tengo entonces una rotación infinitesimal del vector B, que es en el gráfico, sería rotación alrededor de U en un ángulo diferencial alfa del B. Me da el B original más este cachito, este diferencial B. Y ese diferencial B uno se puede convencer que es proporcional al de alfa y proporcional al producto vectorial entre el versor U y el vector B que estoy rotando. Por lo pronto lo que señalo es que vemos que está bien el hecho de que U, producto vectorial con B, es un vector que es ortogonal a U y a B. Entonces eso me marca bien esta dirección en la que sé que ocurre el movimiento, ¿no? Así que vamos a adoptar esta fórmula que se puede deducir. Entonces, el B rotado infinitesimalmente es el B original más un pequeño delta B proporcional a de alfa y a U vector B. Bueno, hasta acá entonces fue la introducción de rotaciones geométricas, como un repaso de cosas que por ahí sabemos de distintos lugares, de distintas materias. Entonces ahora lo que queremos hacer es introducir operadores de rotación en el espacio de estados cuánticos. Entonces, consideremos una partícula sin spin para empezar en el espacio 3D. Tengo mi problema original, ¿no? La función de onda en el espacio 3D. Sea un estado de la partícula psi, que pertenece a su espacio de Hilbert, el S sub R, y sabemos que este estado, tiene asociada una función de onda psi de R, que pertenece al espacio de funciones de cuadrado integrables suaves que introducimos en la primera clase. Bueno, entonces, sea una rotación geométrica en el espacio R, es recursiva. Lo mismo que vimos recién. El objetivo entonces queremos ver cómo se aplica esta rotación a los estados y operadores cuánticos. Para la rotación es recursiva, cada punto R del espacio se transforma en un R0'. ¿Está bien? Entonces esta es la relación básica de la rotación geométrica. Lo que yo quiero hacer es rotar la función de onda, rotar el estado cuántico, de modo que tenga sentido y que haya una correspondencia con esa rotación de vectores que estoy haciendo en el espacio físico. Entonces acá, fíjense, bueno, yo tengo la rotación de cada vector es por un ángulo así, aproximadamente 30 grados, digamos. Y acá yo tenía una función de onda, puede ser, no sé, un orbital atómico,
un estado del oscilador armónico no isótropo, está bien, que es alargado en una dirección, y lo hago así para que se note la rotación. Y entonces espero que la rotación de la función de onda se vea como algo así. La probabilidad, la nube de probabilidad rotada en el mismo ángulo con el que roto las posiciones acá. Esa es la idea cualitativamente. Y ahora trato de expresarlo más cuantitativamente. Bueno, entonces decíamos, cada punto R0 se transforma con la rotación en esto, ¿no? R0' es el rotado. Y llamemos al ket rotado psi'. O sea, prima es todo lo rotado. Asociada a este ket rotado, tengo una función de onda rotada también, que sería psi' de R, que es el sándwich del bra R con el ket psi'. Entonces estamos tratando de dilucidar quién es este ket rotado. La idea es definir la rotación del ket a través de la rotación geométrica de la función de onda, algo intuitivo, ¿no? O sea, lo que pedimos es que la función de onda rotada en el vector rotado tenga el mismo valor que la función de onda original en el punto original. Y eso se corresponde al dibujo que veíamos en la slide anterior, ¿no? Ahora, acá viene un pequeño detalle. El estado original, este psi en R0, es psi en la rotación a la -1 del vector rotado. ¿Está bien? O sea, estamos usando esta relación pero invertida. Acá venimos acá. Porque acá tengo psi' en ρ0', y esto entonces es el psi en la posición que estoy mirando ahora, pero rotada para atrás, o sea, llevada al lugar original. ¿Eso se entendió? Es simplemente, es bueno tomar este y ir para atrás, ¿no? Deshacer la rotación. Bueno, entonces, ahora presentamos formalmente un R, que es un operador de rotación, asociado a la rotación geométrica cursiva, R cursiva. Entonces, psi' es el psi original al que se le aplica el operador de rotación. Como no sabemos nunca trabajar con los kits, definimos esa relación con la función de onda, diciendo psi' en un R es el psi original en la rotación a la -1 en esa posición R. Y de acá podemos sacar esta expresión formal para el operador de rotación. Esto ya sería todo lo que necesitamos para definirlo. Es el operador de rotación aplicado a un ket arbitrario proyectado en la representación R es esta función de onda. ¿Está bien? Porque es psi en esta posición. Acá insisto un poquito. En efecto, verifiquemos esta expresión. El elemento de matriz del operador de rotación entre el bra R y el ket psi. Bueno, primero digo R aplicado a psi es psi', por definición, ¿no? de este operador. Ahora, esta expresión ya la conocemos, es la función de onda psi' en la posición R. Ahora,
psi' en la posición R es igual a psi en el desrotado, como tengo acá a la izquierda. Hice este paso. Y bueno, ahora simplemente usando nuestro conocimiento, esto lo expresamos siempre como el ket proyectado en esta dada posición, que es el argumento de la función de línea. Bueno, entonces ahí demostramos esta expresión. Entonces esta es la expresión que me define el operador rotación usando cosas que ya sabemos y usando la rotación geométrica que le corresponde, que le da origen. Propiedades del operador de rotación. Bueno, esto no es difícil. Propiedades de R es un operador lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Que si se lo aplico a un psi, que es una combinación lineal de dos estados, el operador entra en la combinación lineal, ¿no? Bueno, y se puede demostrar usando la identidad que vimos recién. Considero el elemento de matriz del operador aplicado en este ket, que es combinación lineal de otros. Bueno, acá usamos la identidad de antes. Y a ver qué pasa acá. Reemplazo el psi por su expresión de acá arriba. Y por propiedades del producto escalar sabemos que acá entra el brano y hace el producto escalar con el psi1 y con el psi2. Y quedan las constantes. Usando de nuevo el teoremita de antes, que me permite introducir el operador de rotación, reemplazo y ya está demostrado, porque esto vale para todo la R. Entonces decimos, este ket rotado, el psi rotado, es lambda 1 por el psi 1 rotado, lambda 2 por el psi 2 rotado. Entonces es lineal. ¿Qué más? Bueno, R es unitario. Que sea unitario quiere decir esto que está acá. Que el adjunto sea igual a la inversa. A ver, detengámonos un poquito en esta demostración. Tenemos esta propiedad que es la que define la rotación para todo ket. Entonces, esto, como esta identidad vale para todo ket, puedo decir que este bra es igual a este bra. Pero si conjugo esta expresión, ¿no? Si hago el adjunto, obtengo R daga por el ket R, ¿no? Y tengo que invertir el orden de las dos cosas. Y después este bra, si hago el adjunto, tengo el ket correspondiente. Ok, entonces llegamos a esta identidad acá. Ahora, también intuitivamente sabemos, claro, que el operador R aplicado a este ket posición es este ket que expresa el estado de posición, el autoestado de posición
en donde en el R rotado con la rotación geométrica, ¿no? Porque este ket correspondería a primero tener una partícula localizada en un lugar R, acá tengo una delta de Dirac básicamente, y la roto, ¿no? Entonces termina la partícula localizada en este otro lugar. Y eso también lo puedo expresar de esta forma, diciendo este ket, el ket rotado, es el estado de una partícula localizada en la posición rotada. Muy bien, es intuitivamente claro, entonces voy a usar esta identidad también. Este es el estado de una partícula localizada en el R' rotado, que es el R cursivo aplicado a R vector. Está bien, perdón que como que pongo mucho énfasis en distinguir lo que es la rotación de un vector, que es la rotación geométrica, y la acción del operador rotación, que es lo que estamos tratando de ver, de aprender cómo funciona. Bueno, entonces, veamos. Llegamos a esta identidad y a esta. ¿Qué podemos hacer? Aplicamos R en la primera. Aplicamos un R acá. Ahora, reemplazo esto, R' aplicado a R, lo reemplazo por este ket. Ahora uso la segunda identidad, ¿no? Como que puedo meter el R acá adentro, transformándolo en una rotación geométrica. Y llego a este ket. Pero para las rotaciones geométricas yo sé que esto es la identidad, ¿no? Sé que hay una inversa y sé que esto ya se cancela. Entonces obtengo el ket R. Entonces ahora si miro de punta a punta, vemos que R por R daga es la identidad. Entonces ahí comprobamos que R es unitario. Como todo operador unitario, R conserva el producto escalar. Eso, a ver qué quiere decir. Si tengo un ket psi y un phi, los roto, obtengo psi' y phi'. Ahora hago el producto escalar de los productos estos. Hacemos producto escalar de phi' con psi', usando estos valores. Me queda el bra phi, el bra phi', y acá me queda el ket psi, pero por la propiedad de unitariedad de la rotación, del operador rotación, esto es la identidad. Y se va. Entonces, concluyo que el producto escalar de los estados rotados es igual al producto escalar de los originales. A ver, una más. Los operadores R, estas rotaciones de estados, son una representación del grupo de rotaciones geométricas. Por ejemplo, si R2, R1, acá se aplica primero la rotación R1 y después la R2. Si esto es igual a una R3, entonces también será cierto que existe esa misma relación entre los operadores de rotación asociados a las rotaciones geométricas.
La correspondencia entre la rotación geométrica y el operador conserva la estructura del grupo de las rotaciones geométricas y decimos que los operadores de rotación son una representación del grupo de rotaciones geométricas R. Entonces se conserva la estructura de grupo y se usa esta terminología de llamarlo una representación. Y básicamente lo importante es esto, que se conservan las relaciones que existían entre las rotaciones físicas, se conservan ahora con las rotaciones cuánticas. Bueno, operador de rotación y el momento angular. O sea, todo lo anterior fue preparar el terreno para esta parte, porque queremos desentrañar el rol de las rotaciones en lo que vimos para el momento angular, en sus relaciones de conmutación sobre todo. Bueno, a ver, veamos veamos este argumento. No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta ahora. Me Por quedan, ahora todo bien. todo bien, bueno, me quedan unas pocas transparencias, 5 o 6. No sé si quieren cortar unos minutitos o lo terminamos y ya los dejo ir. Por mí lo terminamos, si falta poco. Bueno, bueno, sigamos entonces. Sea una rotación geométrica, ¿no? Recursiva alrededor del eje Z, con un diferencial de ángulo de alfa. Entonces, la función de onda prima es la rotada, en R es la original, como decíamos antes, donde en la posición que estoy mirando nueva, pero llevada para atrás, con la rotación inversa. Rz a la menos 1 del mismo de alfa. Teníamos esta expresión matemática que vimos hace un ratito de la rotación diferencial alrededor del eje U de un vector B, que era el B original más el pequeño desplazamiento perpendicular al U y al B, ¿no? Esta relación. A ver, veamos. Le aplico la rotación. Voy a mirar un poco este argumento de la función de onda vieja. Rz a la menos 1 de alfa aplicado al R es pues la inversa, ¿no? De la rotación. Dijimos, lo hacemos cambiándole la dirección, cambiándole el sentido al versor de la rotación. Entonces hacemos R menos Z de alfa aplicado a R. Ahora sí, aplicamos esta relación de acá arriba al vector de sucesión. Entonces tengo el vector, es el R, y después acá de alfa, acá el versor menos Z por R, por el vector. Y acá haciendo un pequeño trabajito, que de hecho lo tengo escrito acá abajo, hacemos el producto vectorial entre el versor menos Z y R, y obtenemos este vector, acá las tres componentes, ¿no? X, Y Z. Z no cambió, simplemente el vector se movió
alrededor de un círculo un poco. Después miren que esté correcto. Acá el producto vectorial con el signo menos. Bueno, acá repito entonces la conclusión. Tenía el psi rotado, es el psi original en esta posición, y esta posición la obtuve recién, es esto que está acá. X cambiado un poquito con y de alfa, y cambiado un poquito con x y de alfa. Recordemos que de alfa es infinitesimalmente chico. Entonces puedo hacer un Taylor acá de esta función de varias variables, pero bueno, trabajo en x y en y, ¿no? O sea, primer orden, No, sí, perdón, una pregunta rápida. Ahí en la primera línea, ¿no sería phi' de R'? no, no, mira, yo me pregunto, psi prima, entendiendo eh, que al principio escribíamos eso, viste, más adelante, al principio escribíamos algo así, ¿no? Perdón, me fui acá para la izquierda. Viste, cuando empezamos la discusión, decíamos, yo quiero que el psi' en R' sea igual al psi en R, ¿no? Esa fue como la primera versión. Claro, Pero sí. después empezamos a decir psi' en una posición R cualquiera, yo la puedo expresar como el psi en este R, pero llevado para atrás, rotado a la -1, digamos. Es lo mismo. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Si querés ponerle para que no te confunda el nombre, ponele un R0. Ah, qué bueno, ya, ok, ya entendí. Ahí está. Listo, Bueno, gracias. no. Entonces, ahora desarrollamos el psi' en este R, viendo que es el psi original, pero con el argumento un poco desplazado. Entonces podemos hacer un Taylor de esta psi original en la posición original y con este delta del argumento. Entonces tenemos psi en la posición original más el diferencial. Acá sería, el primer término sería de alfa por i, que es esto que tengo acá, por derivada de la función en la posición x, ¿no? En la posición de acá. En toda esta posición. Y segundo término del Taylor, para esta función de varias variables, es el delta i, digamos, sería este. Sería d alfa por x, acá hay un signo menos, por la derivada de la función en el R que estamos evaluando. Bueno, esto no sé si lo pueden ver bien ahora, si no después lo piensan un cachito. Pero entonces tengo el psi rotado en esta posición, es el psi original en esa posición más esta variación
que la reorganizo un poquito, simplemente pongo h bar sobre i, también multiplicando por x derivada con respecto a y, lo tengo acá, y por la derivada con respecto a x lo tengo acá, o sea, puse un signo menos acá adelante, cambié eso, así que puse un menos y multipliqué y dividí por h barra sobre i. ¿Y para qué hice eso? Bueno, para que aparezca la componente LZ del momento angular. Es eh, X por P sub I, ¿no? Usando esto y la derivada tengo P sub I y después menos I por P sub X. Eso es la componente LZ del momento angular. Bueno, ese es básicamente el desarrollo que había que hacer. Acá copié lo mismo, entonces tenemos la función rotada en la posición R, que es el bracket R psi prima, y esto es la función de onda que escribimos recién, que escribimos acá arriba, la escribo como bracket, este operador, ¿está bien? El 1 viene de esto, y el segundo término viene de esto que está acá, sándwich con psi. Y ahí ya estoy llegando a lo que buscaba, porque esto lo expresé para funciones de onda, ¿no? Ahora, para Ketz tengo el psi prima, el estado rotado, es, por definición, el operador de rotación alrededor de z en un diferencial alfa aplicado al Ket original. Y lo que estoy viendo, que identifiqué el operador de rotación, ¿no? A través de esta relación que tengo acá arriba. Esto es igual a esto simplemente. Lo digo de nuevo. Acá tenía la expresión para funciones de onda con un R arbitrario. Entonces, como el R es arbitrario, puedo tacharlo, digamos, y miro la parte del Ket. Entonces, este Ket es igual a este operador por el Ket original. Y ahí está, ahora sí. Ahora identifico este operador entre paréntesis como el operador de rotación en la dirección Z en un diferencial. Bueno, digamos, esta sería la relación para llevarse a casa hoy. El operador de rotación de los estados diferencial se expresa de esta forma en función del operador de momento angular. En la componente Z, ¿no? La componente que corresponde al eje con el cual estamos rotando. Para una dirección U arbitraria, o sea, si en lugar del versor Z ahora pongo una dirección U arbitraria, bueno, es igual, todo el argumento que hicimos se podría rehacer de la misma forma, con la única diferencia entonces en el resultado nos va a aparecer la componente L sub U, que es precisamente el vector L
de tres componentes, producto escalar con el versor y. Puedo poner X, Y, Z o cualquier dirección. Y tenemos dos resultados más. Hay una relación útil de las rotaciones. Esto está en el Cohen dado así. A ver, parece medio un choclo, pero podemos ver lo que tiene. Acá hay una rotación alrededor del eje X en menos de alfa. Acá lo copié porque mis notas estaban desprolijas. Después, acá tengo otra rotación en el mismo eje X de alfa. Y después acá tengo una rotación en Y y otra en Y con de alfa prima y menos de alfa prima. Si las rotaciones conmutaran, yo podría, por ejemplo, llevar esta para acá y hacer que se cancelen las dos rotaciones con respecto a X y después las dos rotaciones con respecto a Y se cancelarían también. Y entonces me daría la identidad. Pero bueno, el resultado de este teorema, que acá usamos el resultado solamente, dice que en realidad esto es igual a una rotación alrededor del eje Z con un ángulo que es, bueno, de segundo orden, es el producto de los dos ángulos que teníamos acá a la izquierda. O sea que esta relación precisa expresa un poco la falta de conmutatividad de las rotaciones infinitesimales, ¿no? Expresa cómo se aparta esta combinación de la identidad por el hecho de que no conmutan las rotaciones. Bueno, se los dejo si quieren, en el libro está la demostración de esta identidad, pero la idea acá es usarla en esta slide ya está todo. Lo que decimos es, los operadores de rotación correspondientes a estas rotaciones, ¿no? Tengo 4 acá, a la izquierda, los escribo con la expresión que hallamos recién. Me viene una rotación, por ejemplo, el primero, alrededor de I con un menos de alfa prima. Entonces eso es 1 más I sobre h barra de alfa prima L sub I. Recordemos que una cosita, acá hay un signo menos. Entonces, acá tengo el menos de alfa, acá tengo más, acá tengo de alfa, acá tengo menos, más de alfa prima, acá tengo menos, y acá tengo la rotación en Z con este. O sea, simplemente apliqué la relación que obtuvimos antes. Bueno, entonces la idea de esta especie de teorema que estamos viendo es que si expandimos, si distribuimos, ¿no? En estos 4 términos y agrupamos los términos de segundo orden de este tipo, de alfa prima, llegamos a esta identidad. Entonces, esa es la demostración que se los invito a que hagan. Esta ni siquiera está hecha en el libro. Entonces se puede identificar que IH barra por LZ es el conmutador de LX con LY, haciendo esa expansión, identificando lo que acompaña a los diferenciales. O sea que
esta propiedad geométrica que de alguna forma expresaba la no conmutatividad de las rotaciones, me lleva directamente, usando estas expresiones infinitesimales, me lleva a las relaciones de conmutación de las componentes del momento angular orbital. Entonces, conclusión, las reglas de conmutación del momento angular son una manifestación de la estructura no conmutativa del grupo de rotaciones geométricas. Este es quizás el resultado principal de esta discusión de hoy. Bueno, y una cosa más. Ya hasta ahora vimos las rotaciones infinitesimales, pero podemos avanzar hacia rotaciones finitas. Denme que suena el teléfono. Bueno, entonces veamos esto. Una rotación alrededor del eje Z en un alfa y después un diferencial alfa. Como son alrededor del mismo eje, las puedo separar y aplicar una tras de la otra. Esta todavía no la conozco, pero la que es en un ángulo infinitesimal sí ya la puedo expresar en función de la componente Z de L. Entonces acá hacemos un simple pase, pasamos este para el otro lado y me queda entonces RZ en alfa más de alfa menos RZ en alfa igual a esta expresión infinitesimal. Pasamos dividiendo el diferencial alfa y tengo la derivada del operador de rotación en ese eje con respecto a alfa. Igual a esto, que contiene al operador que no estoy buscando, multiplicado por LZ. O sea, es una ecuación diferencial de primer orden para el operador de rotación con argumento alfa. Sabemos escribir la solución. RZ de alfa sería E a la menos I alfa LZ sobre H barra. Y en general, si la dirección de la rotación es U, tenemos la misma expresión, E a la menos I alfa L producto escalar con el U sobre H barra. Entonces, ya obtuvimos el operador de rotación listo para ser aplicado a las funciones de onda y vemos cómo depende de los operadores de momento angular. Bueno, entonces realmente me di muy mal el tiempo y voy a terminar mucho antes. Entonces, en resumen, en esta clase vimos rotaciones geométricas, introdujimos el operador de rotación en el espacio de estados, vimos algunas propiedades importantes del operador de rotación y finalmente la parte, digamos, central de la clase sería esta, la relación entre el operador de rotación y el momento angular. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. No va a haber una segunda parte de la clase. Terminamos acá. Pablo, en el chat están pidiendo si puedes volver a la diapositiva 28. Ah, ok.
Sí, acá estamos. ¿Quieren hablar? Ah, uy, perdón. Recuerden que estas expresiones cut and paste del libro son del complemento B6 del CONI. Bueno, ya está. Pablo, yo quería saber si te podía hacer una pregunta muy general. Sí, No, no es de esta clase en particular, de hecho es de una de las primeras clases. Este, estuve viendo un poquito de espacios de Hilbert y productos sensoriales hace poco y me di cuenta que no entendía del todo qué era exactamente el espacio de Hilbert SUR. ¿Es el espacio de autoestado del Hamiltoniano? ¿Qué sería exactamente? SUR es el espacio de Hilbert cuyos elementos son los kets, ¿no? Son los vectores abstractos, pero que guardan una correspondencia uno a uno con las funciones de onda de cuadrado integrable. Ok, o sea, se corresponden con lo que serían, o que al menos en nuestro caso lo que nos importa serían los autoestados del Hamiltoniano. Esas serían las funciones de onda de cuadrado integrable de las escalas, ¿o no? No, ahí vos introducís algo que es como muy posterior, ¿no? Supongamos que yo tengo mi espacio 3D, ¿no? Por ahora está vacío, digamos. No hay un operador hamiltoniano, o sea, o es una partícula libre, quiero decir. Eh, Ahí ya tengo un espacio de Hilbert de funciones de cuadrado integrable en esa caja. Está bien, mi hamiltoniano es nada, digamos. Es partícula libre, tiene solo energía cinética. Pero suponete que yo ahora pongo un potencial, no sé, pongo un campo eléctrico, te cambio el hamiltoniano. El espacio de Hilbert no cambió, ¿está bien? En esa caja hay estados, funciones de cuadrado integrable que son posibles funciones de onda de esa partícula que está ahí, supongamos un electrón. El espacio de Hilbert es esa estructura, ese conjunto de funciones de onda posibles en ese espacio 3D. Los autoestados del hamiltoniano que sea que estamos poniendo ahí van a servir como base del espacio de Hilbert. Pero si yo cambio de un hamiltoniano a otro, lo único que estoy haciendo es cambiando ese conjunto de autoestados del hamiltoniano, entonces estoy cambiando la base. Entonces yo no sé cómo decirlo, distinguiría entre la base del espacio de Hilbert y el espacio de Hilbert. Ok, pero, o sea, yo, independientemente del Hamiltoniano, podría utilizar cualquiera de las bases de este mismo espacio de SUBR para escribirlo, ¿o no? Sí, sí, Ok, exacto. voy a ver.
con una base yo puedo escribir cualquier estado que se me ocurra, ¿viste? Una combinación lineal muy loca de elementos de la base, me va a salir un estado horrible, que no sé si lo podré preparar en algún experimento, pero que es un estado, es un elemento del espacio de Hilbert. El hamiltoniano juega simplemente ese rol en general en esta discusión, y es darme su conjunto de autoestados y que yo lo uso como base del espacio de Hilbert. Sí, por ejemplo, si dejo la caja vacía, ¿no? Si dejo que sea partícula libre ahí adentro, tendré como unas ondas planas dentro de la caja, o unos senos y cosenos. Bueno, esa es la base del espacio de Hilbert. Simplemente. Ok. Creo que me va quedando más claro. Está bien. Bueno, no sé si Perfecto. por ahí algún compañero puede acotar algo, no sé, por las discusiones que ustedes puedan tener entre ustedes. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Quién sos? ¿Quién eras? Yo, Julián Yacachuri. Ah, ok. Ahí te veo con el gato. Eh, igual, de hecho, quería aprovechar también que hay mucho tiempo y si nadie tiene otra pregunta para hacer otra pregunta, si no es problema. Pero, Sí, sí, sí. Veamos si puedo contestar. ok, también es lo que venimos viendo hace poquitito, que es que yo tenía la duda de que estábamos viendo un ejercicio en la práctica que veo que te dice que J cuadrado es un Casimir, que sería el operador que conmuta con todo el espacio de eh, los operadores de L, digamos, LZ, LX y LY. Ok. Ujú. Y, o sea, veo que me estaba confundiendo un poco porque viendo la parte teórica de eso, te dice que los conmutadores de SU2, o sea, esa operación se define o sea, teniendo en ambos elementos del conmutador tenés cosas de SU2, pero a J cuadrado no se me estaría ocurriendo cómo generarlo a partir de una combinación lineal de JX, JY y JZ, y que por lo tanto pertenezca a SU2. Y que entonces tenga sentido calcular el conmutador de J cuadrado con el de JZ, JX o JY. Mm. Sí, la verdad que no sé si puedo iluminar mucho. O sea, el J cuadrado, por definición, es, ¿no? JX cuadrado más JY cuadrado más JZ cuadrado. ¿Eso no te alcanza, digamos? ¿No te sirve? Pasa que, o sea, yo estaba pensándolo como, se supone que SU2 lo puedes generar con la base JX, JY y JZ, Ajá. si J cuadrado es una combinación lineal, pero de J al cuadrado, o sea, de JX al cuadrado, de Sí, JY al cuadrado y sí. yo no podría generarlo con combinaciones lineales de JX, JY, JZ, a Está priori, porque bien. no aparecen J cuadrado Ok. y todo No, eso. no estoy seguro, pero por ahí lo que hay que pensar es que J cuadrado es proporcional a la identidad, ¿no? Entonces, a, a las tres componentes del momento angular tenés que agregarle la identidad. Eh, con las, Ok, con las ok. matrices de Pauli pasa eso también, ¿no? Uno puede Claro, hacer sí, todo, pero le tiene que agregar la identidad. sí, porque no, estuve probando hacer exactamente eso y con la matriz de Pauli no puedo llegar a con ninguna combinación lineal
a la identidad. Entonces, claro, habría Claro, que agregar ese elemento, ¿no? sí. Ujú. Está bien. Ok, entonces va por ahí. Ok. Perfecto. Ok, entonces, listo, genial, clarísimo. Muchas Bueno, gracias. no, de nada. Bueno, entonces si les parece, corto la grabación.